y no los encontré, y tampoco en Notion, así que no sé bien dónde entrar. Ahí en el grupo de Facebook, creo que Valentina había hecho la misma pregunta. El problema con Notion es que llegamos al límite de la cuenta gratuita que tenemos. Como lo estamos usando nosotros, estos son la combinación de Sofi, la combinación de Julito y todo eso, llegamos al límite como de ediciones por workspace, digamos, por espacio de trabajo. Entonces quisimos editar todo ahí y no pudimos. Lo que vamos a hacer es mañana ponemos todo en un Google Doc o vemos si borrando algo, no sé, o sea, estuvimos probando, pero era medio raro, porque es como que tenés un límite de bloques que podés usar para Sí. editar. Pero si no, lo ponemos todo en un Google Docs, digamos, ya fue. Para esta Igualmente, clase, digamos, los textos estaban linkeados en los slides, pero es cierto que está bueno tener, nada, que por lo menos ustedes tengan también visibilidad después para cuando hagan el trabajo, ¿no? Que tengan, digamos, como todo el contenido como fácil de consumir y lo que sea. Pero sí, lo sabemos, pedimos disculpas por eso, no, no, no nos dimos cuenta. O sea, sí, sabíamos que estábamos usando un Notion gratuito, pero digamos, no nos dimos cuenta que se nos iban a bloquear. Tipo, tuvimos o sea, tenés un límite de 1000 ediciones, con lo cual pensamos que no íbamos a llegar, pero bueno, llegamos y lo superamos, entonces nos bloqueó. exacto. Igual, de vuelta, por ahora todo queda como en las últimas slides, como lo que fuimos presentando, y además los textos de la siguiente clase están linkeados ahí con nombre y demás, entonces por ahora fue como lo fuimos resolviendo por ahí, y ahora vamos a terminar de ver cómo, cómo resolverlo. Cuando la clase pasada terminamos y algunos dijeron algo como que en la primera iteración se habían amigado un poco como con la tecnología y que habían podido ver otra perspectiva y que de vuelta con cómo terminó la clase pasada se habían quedado como con una postura como un poco más crítica y otra vez tipo, no sé si amigarme con mi lado cyborg o si seguir teniendo un poco de miedo. Pero notaron, digamos, no sé, algún cambio, algo distinto en cómo percibieron sus interacciones digitales, el uso de las plataformas, digamos. ¿Algo les hizo un poco de ruido o pensaron en algo distinto de lo que venían pensando hasta ahora? No, siempre hablamos eh, que es difícil hacer análisis de este tipo de cosas porque son ecosistemas en donde respiramos, ¿no? Entonces es muy difícil tener el contexto y el pulso de algo que en realidad usas todo el tiempo para vivir, ¿no? Es como, pareciera ser que es mucho más fácil analizar, digamos, la radio, la tele, el cine, la prensa, que analizar este tipo de ecosistemas en donde estamos como súper inmersos. ¿Algo no sé, les hizo ruido, les resultó distinto esta semana? A mí en general con toda la materia me está pasando que siempre era como, bueno, estudio comunicación, pero estoy peleado con las redes sociales, soy así, tipo, como una cosa como más como voy a estudiar comunicación, pero no me gustan las redes sociales. Y después, hasta ahora me viene como conectando con ese lado, tipo, dejate de joder y está buenísimo porque esto, sobre todo con los, perdón el lenguaje, ¿no? Sobre todo con los textos estos últimos, como que es otro campo más de disputa y que nada está cerrado ni todo una cosa determinada así sólida y como que está bueno poder encarar como tanto en la carrera, no sé, vemos tanto, como decís vos, estudios de radio, cine, televisión y poder llevarlos a tratar de pensar estos nuevos espacios. Eso me está gustando. Así. ¿Alguien más? ¿Algo que les haya pasado, que les haya hecho eco, digamos, en la semana? Sí, a mí me quedó un poco la sensación que decía el ingeniero Valentín, como de pasar de amigarse a volver a estar medio con todo, pero nada, leyendo también los textos que había para esta semana, estaba bueno porque planteaban como, bueno, cómo cambiar las cosas. O sea, no solamente tipo, che, tienen que cambiar y no están buenas, sino que no recuerdo ahora exactamente cuál texto que decía, bueno, las plataformas del futuro tendrían que tener como esto distinto, esto habría que reverlo.
y como que volvió un poco la esperanza después de leer esos textos, como que bueno, o sea, estamos un poquito más allá de solamente la crítica y decir esto no está bueno, nunca lo vamos a poder cambiar. No sé, estuvo bueno leer esos textos y, no sé, como pensar un poquito más allá, ¿no? ¿Alguna usa, digamos, una plataforma digital que quiera y que pueda contar que no sea de las mainstream en su día a día? No sé, digamos, Wattpad o, no sé, alguna plataforma que no sea ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni, no sé, ni YouTube, ni Twitch, digamos, que ya la podríamos enmarcar dentro de las gigantes. ¿Alguna tiene un uso cotidiano? Martín, Reddit. Ok. Sí, bueno, Reddit es interesante, ¿no? Reddit, digamos, es claramente, es claramente grande, pero el uso que tiene acá digamos, bueno, en la mayoría de los países que no son Estados Unidos es mucho más reducido. Y en Estados Unidos, digamos, si bien es una caja de resonancia muy grande, tampoco es que su uso es súper masivo. Yo quiero hacer una pregunta. Hola. Sí, hola. ¿Cuál es la diferencia entre Telegram y WhatsApp en relación a las plataformas, los cifrados, toda esa parte de las aplicaciones de mensajería? Mira, ¿Es real? no, en su momento fue real, en su momento sí fue real, digamos. Lo más real que, digamos, tienen es que, digamos, no corre en los mismos servidores que todo el ecosistema Facebook. Digamos. Eso es lo único que es real en este momento. La verdad es que todo el resto, en cuanto a privacidad, si bien Telegram surgió como una plataforma, digamos, alternativa digamos, y que tenía cifrado, lo que llama cifrado end-to-end, es decir, que, digamos, el cifrado del mensaje ocurría en el emisor y se descifraba en el cliente que lo recibía y en el medio, digamos, no había forma de interceptar esos mensajes. Eso WhatsApp, digamos, ya lo tiene hace varios años. Y ese era como el gran cambio de Telegram. La verdad es que lo más importante es eso, digamos, que los mensajes de Telegram no estarían potencialmente sujetos a un análisis de datos masivos, ¿sí? De vuelta, cuando hablamos de que te leen los mensajes, no hablamos de que te leen los mensajes. Claramente no hay nadie leyéndote los mensajes, ¿no? Sino que hay algoritmos que procesan y extraen piezas de información para mostrarte anuncios, para lo que sea. Esa sería la gran diferencia. Pero la verdad es que ahora, en términos de seguridad, es medio lo mismo. O sea, como todas las cositas que tiene Telegram un poco distintas, todas las que son realmente útiles, WhatsApp las termina absorbiendo. Sí, no sé, por ejemplo, tenés lo de no sé, una conversación que se autodestruye. Eso está bien, digamos, es una experiencia de uso, un caso de uso particular, pero en cuanto a seguridad no significa nada concreto. Sabino dice Pinterest. Ok. Me siento re mainstream. Las normis, sí. Y bueno, todos estamos. Malena, Blogspot. Me interesa Blogspot. ¿Qué consumís, digamos, blogs? ¿Escribís ahí? ¿Tenés un blog? Sí, yo tengo un blog mío Uh-huh, y de hecho fue la plataforma que usé para hacer el trabajo del autorretrato uh-huh. y en realidad lo que más lo uso es para escribir lo mío, más que Ok. para leer los otros, porque es medio, va, al menos en mi uso, es medio chota para interactuar con otros Blogspot. Es raro como seguir blogs y que te aparezcan, el inicio es medio malo, Uh-huh. pero a veces cada tanto leo alguna persona que yo conozca que escriba, pero más que nada para publicar lo mío. Ok. ¿Y por qué seguís insistiendo con Blogspot, digamos, y no te mudás a otra plataforma que tenga más resuelto eso de lo que te quejas, que es como el descubrir contenido y el seguir gente y todo eso? Porque me gusta el formato que tiene como para mí misma, me gusta cómo se ve. em, la uso hace mucho tiempo y la verdad que la uso para mi propia práctica literaria, Ok. como para yo no perder la asiduidad, más que tanto como para tener tantas visitas. Tengo una página de Instagram, pero que no la uso mucho, Ujú, o sea, para publicar cosas literarias, ujú. pero el blog me sirve más que nada para, para hacerlo con más frecuencia, más que para que otros me lean.
la gente que me suele leer son amigos o conocidos o personas que tienen el link hace mucho tiempo. No tengo muchas Claro. visitas. Claro. Martín dice Steam. ¿Usás Steam como plataforma social o la usás, digamos, como galería de juegos? No, lo uso para lo social también, Ok. sí. Está bueno porque es una excusa para hablar también, ¿no? Ujú. Cada videojuego tiene como su propio foro y es una plataforma igual media complicada, tengo que reconocer, no es fácil de usarla, no es intuitiva, no es evidente dónde está cada cosa, pero está Ujú. buena. ¿Alguien usa Discord en su día a día, digamos? Sí, a veces lo uso cuando juego, a veces, cada tanto. Ujú. Es mejor que el audio del videojuego común y corriente. Ujú. Vicky, ¿vos usás Discord en el trabajo? Sí, sí. Mirá qué Pero loco. porque en gobierno nos dan la mayoría de licencias Microsoft y Sí. mi área se quiere hacer la suya y tenemos licencias de Google y además en el servidor de Discord. Mirá qué loco. O Sí. sea, igual empecé a escuchar un montón de empresas, digamos, que están usando Discord, pero digamos, como en general el caso de uso ahí es Slack, ¿no? Como más común. Sí, es verdad. De hecho, antes era Slack, pero después caducó y ahora ni bien arrancó esto, Mira. Y lo este usan contexto. lo usan con canales de voz. O lo usan. No, no, de voz no hay tantos, me parece, por suerte, sería un embole, la verdad. Hay equipos, me parece que el equipo más de desarrollo, el de ingeniería de datos, a veces tipo se prenden a trabajar en ese momento con la cámara y los micrófonos abiertos, cosa que haya, si hay preguntas y demás, pero si no son canales, la mayoría, o por lo menos lo que estoy yo, de texto. Mira. Bueno, arranquemos. Voy a compartir pantalla. Un segundo, si no está Sonia entre nosotros. Sonia, ahí te estoy chateando. Toca ahora el equipo de Sofi para el tramo 2. Ahí te paso el link. Ok. Bueno. Ok. Bueno, primero espero que hayan podido leer los 3 artículos que les dimos. Nos parece que, digamos, que son 3 artículos que están buenos, que interaccionan bastante el uno con el otro, que plantean, digamos, un par de perspectivas que nos permiten pensar esto de una manera bastante cohesiva, ¿sí? Digamos, la clase de hoy no es que vamos a ir hablando de cada uno de los textos, sino un poco del horizonte, y me gustaría que participen y digamos, que vayan hablando, vamos a ir parando de último y vamos conversando. Voy a abrir el chat, así veo. Nunca sé dónde queda el chat cuando compartís pantalla. Esto es terrible. Ahí está. Voy a poner el chat por acá. Me van a ver que no estoy mirando la cámara, pero es porque tengo 2 monitores, no es que no estoy doble. Ahí. Esto. Acá. Ok, buenísimo. Samira pregunta dónde están los contenidos a leer. Bueno, están en los slides que posteamos en el grupo y decíamos que, no pudimos updatear el Notion por una limitación de la cuenta que tenemos, que les vamos a postear ahí un Google Docs con las cosas que estuvimos viendo, sobre todo de cara al trabajo también, el trabajo final y el de esta iteración. Bueno, estas son 3 tapas de la revista Wired. Si la revista Wired es una de las revistas de tecnología, digamos, más importantes del mundo, creada por un tipo que se llama Chris Anderson, que escribió un libro que se volvió muy popular a inicios de la web 2.0, que se llamaba Free, ¿sí? Que es el libro, digamos, es uno de los libros que definen, digamos, cómo funciona el modelo de economía y monetización en plataformas digitales en donde los productos son gratis, ¿sí? Chris Anderson es el creador de TED también, además de la revista Wired. Es un tipo, digamos, una especie de gurú de Silicon Valley y que la vio desde muy temprano. Acá vemos 3 tapas, ¿no? 2 que son, 2012 y 2016, en donde Mark Zuckerberg aparece básicamente como el salvador del mundo, digamos, ¿no? Could Facebook save your life? Y The Next Big Move.
Y después tenemos una etapa en 2018 que fue ultra polémica, me acuerdo que, nada, yo tuve la suerte, la tengo ahí en mi biblioteca, la compré tipo en papel y la tengo ahí en mi biblioteca esa etapa. Bueno, un Mark Zuckerberg básicamente cagaba a palos, ¿no? ¿Qué pasó en el medio entre el 2016 y el 2018? ¿Se les ocurre? Cambridge Analytica. Exactamente. O sea, elecciones de los Estados Unidos, Cambridge Analytica y Christopher Weil, que es, digamos, el ingeniero de datos y algorítmico que de alguna manera, digamos, sopla y da a conocer lo que hacía Cambridge Analytica con los datos de Facebook. Yo no sé si, digamos, se acuerdan, pero, digamos, al principio Facebook básicamente era una plataforma en donde, digamos, no tanto compartíamos información, sino que jugábamos jueguitos, hacíamos encuestas, hacíamos un montón de cosas que en realidad Cambridge Analytica y Facebook mismo utilizó como perfilamiento digamos, el famoso perfilamiento psicocognitivo y de personalidad para entender, digamos, cómo vincular algunas de las cosas que nosotros le dábamos como información en formato encuestas, en formato juegos, en formato mensajes, a perfiles bastante detallados de lo que podríamos llegar a pensar nosotros y lo que podríamos llegar a votar, llegar a comprar, llegar a consumir, etc. Y el tema es el siguiente, ¿no? 2018, esa etapa de Mark Zuckerberg totalmente cagaba a palos, y después en el 2020 aparece de vuelta Mark Zuckerberg con la piel lozana, con su cara de reptiliano, ¿no? De siempre, ¿no? Esa piel verdosa que tiene. Y pareciera ser que ya está, ¿no? Como que nada pasó. De acá está todo bien, digamos, sí, listo, Facebook puso en juego nuestra democracia, y después rápidamente Facebook saca una criptomoneda que fue también muy, muy, muy complicado y muy discutido, sí, Libra, una moneda virtual utilizada, sí, da terror, sí. En general, Mark Zuckerberg, fíjense, de la del 2012 a la del 2020, cada vez da más terror. O sea, cada vez es más un robot, digamos, no hay duda de eso. Pero pareciera ser que, digamos, cuando este tipo de compañías y este tipo de plataformas se masifican y tienen tanto poder de mercado, digamos, que la Wire te saca una tapa en donde apareces cagado a palos y 2 años después te va a sacar una tapa en donde sos de vuelta el salvador del mundo, ¿no? Está bien. Ahí ya la pregunta ya no es could, es would, ¿no? Would you trust this man with your money? Digamos, hay algo ahí como un poquito distinto. Y igualmente Libra fue un escándalo en donde, digamos, hubo regulación y arbitraje de mercado. Bueno, al final Libra como proyecto de Facebook quedó medio ahí muerto. Pero, digamos, pareciera ser que todo esto son, digamos, que todas estas cosas son, digamos, tapas en donde vemos hombres, ¿no? Tapas de revista en donde vemos hombres, algo que conocemos bastante. Pero en realidad, la verdad es que esta mujer que se llama Sheryl Sandberg es, digamos, la persona que Shoshana Zuboff diría, digamos, es la caracterización puntual de lo que es el capitalismo de vigilancia, ¿sí? Sheryl Sandberg de 2001 a 2004, y pongo 2001 a 2004 porque trabajó en Google hasta el 2008, pero del 2001 al 2004 hizo la posta, inventó cómo funcionan los modelos de monetización de anuncios basados en acumulación de datos personales, ¿sí? Esta persona que, digamos, trabajó como asistente del secretario del Tesoro de los Estados Unidos teniendo 19 años, 20 años, entra en el 2001, un equipo de ventas de 4 empleados, y en tan solo 4 años lo escala un equipo de ventas de 4.000 personas, que básicamente se encargaban de entender todos esos datos que Google estaba recolectando para nosotros y convertirlos en una estrategia de anuncios rentable y monetizable. En realidad estuvo hasta el 2008, pero, digamos, es bien sabido que en las empresas de tecnología, cuando sos muy exitoso, hiciste cosas muy horrendas y las hiciste muy bien, te ponen en algún momento a trabajar en caridad, en como social impact y todas esas cosas. Entonces, de 2004 al 2008 ella se encargó como toda la parte como de estrategia de Google sí, social impact, digamos, todo lo que es financiación a proyectos independientes y bla, bla, bla. Esta persona en el 2008 se va de Google
y entra Facebook, ¿sí? En el año 2008, Facebook, 4 años después de haber sido, digamos, fundada, tenía un problema importante de monetización. O sea, tenía un montón de gente usando la plataforma, tenía un montón de interacción, pero no sabía bien cómo hacer para convertir toda esa interacción que tenía en guita, ¿sí? Sheryl Sandberg entra, digamos, con un cargo ejecutivo, obviamente, y muy rápidamente se convierte en digamos, uno de los cargos que es casi nivel CEO, sí, nivel Mark Zuckerberg, que es Chief Operations Officer. Es decir, es la persona encargada de definir las estrategias de operación de la compañía, ¿sí? Es la mano derecha de Mark Zuckerberg. Y es la tipa, digamos, que resolvió cómo Facebook podía ser una empresa rentable y que en última instancia hizo que Facebook saliera a la bolsa y fuera una de las empresas, digamos, más... o sea, una de las más grandes, pero sobre todo una de las que salió a la bolsa con mayor expectativa de sus inversores. O sea, cuando hablamos de capitalismo de vigilancia, cuando hablamos de estos modelos, Shoshana Zuboff va a decir, digamos, la compañía que hace emerger todo esto, que hace surgir todo esto, por primera vez es Google, ¿sí? Hace más de 15 años. Y cuando hablamos de Google, hablamos específicamente del rol que ocupó Sheryl Sandberg en ese momento. Digamos, ¿qué es? Cuando hablamos de capitalismo de vigilancia, ¿de qué hablamos? Hablamos de estrategias que permiten combinar información de uso de plataforma con algoritmos para predecir comportamiento. A nosotros nos enseñaron, digamos, que el capitalismo es un modelo de riesgo, ¿sí? Es un modelo en donde, bueno, vos tenés ahí una platita, invertís y si arriesgás mucho, bueno, te va a dar rentabilidad y esa guita se va a convertir en un proyecto, digamos, exitoso. En este caso, digamos, cuando hablamos de capitalismo de vigilancia, lo que hablamos es de reducir el riesgo, digamos, al mínimo y maximizar las ganancias a niveles absurdos. Shoshana Zuboff lo va a definir como, digamos, es una variante radicalmente desarraigada, ¿sí? Cuando hablamos de desarraigada también hablamos de territorialidad, ¿sí? Y extractiva de capitalismo informacional. Es decir, la moneda de cambio, digamos, obviamente la acumulación de valor se sigue dando no ya por el trabajo humano, sino por la acumulación de información. Entonces, lo que pasa es que este tipo de empresas empiezan a comodificar la realidad porque todos estamos, digamos, inmersos en sus ecosistemas y todos utilizamos estas plataformas, un poco lo que hablábamos el otro día con el capitalismo de plataformas, y esa comodificación de la realidad, ¿sí? Esa explotación de nuestra vida personal, se transforman en datos que permiten analizar comportamiento y que permiten maximizar la venta de publicidad, ¿sí? Digamos, básicamente entender qué hacemos nosotros para poder ofrecernos cosas que, digamos, vayamos a cliquear más, ¿sí? Digamos, de corta es esa. Hay como 4 características que Zuboff distila, digamos, de este capitalismo de vigilancia, ¿sí? Por un lado, la cuestión de analizar y extraer más y más y más datos. Cuantos más datos estas empresas puedan obtener sobre nosotros, más precisos van a ser sus análisis predictivos para permitir, digamos, que empresas publiciten en sus plataformas y nosotros seamos, digamos, gente mucho más precisamente targeteada para cliquear en un anuncio. Después, formas contractuales, digamos, y cuando hablamos de contractuales hablamos de condiciones de uso de esas plataformas totalmente automatizadas, ¿sí? Digamos, cuando nosotros, digamos, aceptamos permisos para que una aplicación consuma nuestros datos de Facebook, nuestros datos de Google, nuestros datos de Twitter, de Instagram, de lo que sea, lo que estamos haciendo es generando, digamos, un contrato que es tácito, porque en realidad es un contrato que no se da en un modelo ni siquiera de términos y condiciones, o en el fondo hay un modelo de términos y condiciones, sino que se da en permisos que las plataformas tienen para compartir información. Después la cuestión de la personalización, digamos, y esto es un elemento fundamental para que nosotros sigamos usando y cada vez usemos más este tipo de plataformas, porque tiene que ver con la comodidad, ¿sí? Digamos, si vos usás un producto que todo el tiempo te está recomendando cosas que de una u otra manera te terminan interesando, lo vas a usar más. Y si lo vas a usar más, vas a producir más datos. Y si producís más datos, esos algoritmos y esos procesos, digamos, de personalización de la experiencia se vuelven más precisos y ya no es solo personalizar para ofrecerte contenido, sino que es personalizar para ofrecerte, digamos, productos para comprar, anuncios o lo que sea.
Y por último, y esto también hablamos un poco de esta cuestión, la vez pasada lo hablamos con la algoritmización desde la cuestión transparente y opaca, ¿sí? Hay toda una infraestructura tecnológica que está altamente optimizada para utilizarnos a nosotros y a nuestro comportamiento. Por eso Shoshana Zuboff va a hablar de que esto es, digamos, totalmente desarraigado y deshumanizado, porque en realidad lo que está comodificando es nuestra experiencia cotidiana, ¿sí? Nuestro día a día, porque vivimos en estas plataformas. Bueno, entonces hay, digamos, estructuras y plataformas tecnológicas que están totalmente optimizadas para realizar continuamente experimentos en nosotros como usuarios y, por supuesto, como consumidores. ¿Sí? Digamos, esto es interesante. Este tipo de plataformas, a diferencia de las empresas del capitalismo, digamos, industrial, que hablaban en términos de consumidores, ellos hablan en términos de usuarios. ¿Sí? Uso. En realidad, cuando hablamos de uso, en este tipo de plataformas hablamos de consumo, ¿sí? Lo que pasa es que el concepto de uso borra el contrato de consumidor y productor, ¿sí? Porque estas plataformas, digamos, no se ponen desde el lado de la producción, sino que se ponen del lado de la disponibilización. De la disponibilización de nosotros como pequeñas granjitas que producen información que permiten optimizar, digamos, sus operaciones. Entonces, digamos, cuando pasa lo de Cambridge Analytica, cuando pasa la discusión de la economía de la atención, cuánto tiempo pasamos en las plataformas, si efectivamente o no, digamos, Facebook jugó un rol en la elección de Trump, los hackers rusos, digamos, todo eso, digamos, aparece esta idea que, digamos, en la opinión pública norteamericana y mundial también de tenemos que arreglar estas plataformas, tenemos que arreglar Facebook, tenemos que arreglar YouTube, tenemos que arreglar el algoritmo de YouTube para que deje de recomendar contenido nazi. Tenemos que arreglar el algoritmo de Facebook para que deje de esparcir noticias tipo fake news y conspiranoia sobre, no sé, QAnon o la Tierra plana o los antivacunas o los anticovid o digamos lo que sea. El problema de esto, y esto lo va a decir, digamos, aparece en el artículo de Shoshana Zuboff, aparece también en el artículo de Zuckerman y aparece también un poco en Rethinking Digital Platforms, el otro artículo, es cómo arreglás algo que está diseñado para ser así. Es como querer arreglar un cactus sacando las espinas para no pincharte. El cactus necesita las espinas, digamos. Si no tiene las espinas se muere. Digamos, y cuando vamos a la historia del uso de estas plataformas y cuando vamos a la historia de cómo, digamos, surgen, vemos que esto es así hace miles de años. Este es, digamos, un experimento que, bueno, hoy lo hablaba, se habló al principio del teórico muy por arriba, digamos. Este es un experimento que en el año 2014, 3 investigadores de Facebook, digamos, Facebook es una de las empresas que tiene equipos de research académicos, de investigación académica más grandes, y según dice la gente que, digamos, es ducha en escribir y producir papers, digamos, tienen un nivel académico increíble, digamos, como los papers que producen son increíbles, todo lo que es ciencia de datos, obviamente por el volumen de información que tienen, pero digamos, también el tipo de perfiles que emplean para hacer estos contenidos. En 2014 sacan un paper que habla sobre, bueno, digamos, evidencia experimental de contagio emocional a escala masiva a través de redes sociales. Esto es, básicamente, que utilizaron a los usuarios de Facebook que en ese momento utilizaban la plataforma para experimentar sobre si podían generar estados de ánimo basados en el contenido que elegían priorizar en la timeline, ¿sí? En el newsfeed de Facebook, en el muro, no en el muro, digamos, sí, en el newsfeed. Esto quiere decir que hicieron que gente estuviera más triste y que hicieron que gente estuviera más contenta. Y lo publicaron. Lo publicaron porque, como decíamos la vez anterior, digamos, la ciencia te puede decir cómo clonar un tiranosaurio rex y las humanidades te pueden decir por qué es una buena o es una mala idea. Lo publicaron porque lo podían hacer. Y porque era maravilloso. Y cuando salió a la luz este estudio, se generó una discusión gigante en la comunidad científica, digamos, y de hecho ahí van a ver que el artículo este se publica el 17 de junio de 2014 y el 3 de julio de 2014, ¿sí? Menos de un mes después, hay una corrección de los autores y hay
una expresión editorial de concern, digamos, de preocupación sobre cómo el artículo había sido producido. ¿Por qué? Porque los científicos de Facebook dijeron, no, pero los términos y condiciones de la plataforma lo permiten, o sea, nosotros podemos hacer lo que querramos con la data. Cuando nosotros pensamos, digamos, nuestra facultad no es una facultad que esté muy orientada a este tipo de análisis, ¿no? Pero digamos, cuando uno hace este tipo de estudios y estudios de comportamiento y qué sé yo, hay un montón de implicaciones éticas, ¿no? De cómo llevas a cabo tu experimento. Y en este caso, digamos, bueno, sí, ok, los términos y condiciones de Facebook te permiten hacer cualquier cosa con la data, pero básicamente lo que vos estás diciendo acá es que pudiste probar que podés hacer que gente esté triste. O sea, hiciste efectivamente que gente esté triste y que formara parte de un experimento sin siquiera saberlo. ¿Sí? O que esté contenta, digamos, con las dos cosas, ¿no? Digamos, básicamente lo que hacían era, digamos, esto fue previo a lo de las reacciones, ¿sí? Pero lo que hacían era, digamos, por un motor de procesamiento del lenguaje natural, entender, digamos, el sentimiento que un mensaje podía tener, si era un mensaje alegre, si era un mensaje depre, o qué sé yo, clasificarlo y tener diferentes variantes de su newsfeed en donde le mostraban a gente primero los mensajes más alegres y después los mensajes, y a otra gente los mensajes más tristes, y después evaluaban la producción de mensajes de esa gente para ver si se correlacionaba con el tipo de contenido que habían estado mostrando. Entonces, si Martín veía en su newsfeed un mensaje mío diciendo, uy, qué buen día hoy, aguante aguante la pandemia, esto es genial, lo estoy pasando bárbaro. Otro mensaje de Vicky diciendo, qué fantástico, tuve un día increíble, tipo, trabajé 17 horas y fui feliz. Digamos, bueno, si Martín 3 semanas después o una semana después publicaba, che, qué bien mi vida, esto es increíble, bueno, hay una correlación, digamos, una causalidad que uno podía trazar entre los mensajes que habías consumido y los mensajes que producías. ¿Sí? Hay incontables análisis. Sí, fue totalmente legal, aunque no fuese ético, claro, sí. Es que justamente ese es el tema, digamos. Vos formás parte de una granja de datos que en los términos y condiciones y en el diseño de estas plataformas está dado por default. Por eso, digamos, lo pongo como ejemplo. Esto no es arreglar Facebook. Facebook está diseñado, es así by design. Es lo mismo con Google, es lo mismo con YouTube y es lo mismo con todas las plataformas. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando nos preocupamos por la desinformación, la fake news, qué sé yo, digamos, esto es una consecuencia lógica de este modelo económico, ¿sí? Porque, digamos, cuando hablamos de economías de escalas, ¿sí? y de alcance, es decir, masivas, pero que llegan directamente a nosotros como personas, ¿sí? Que no podemos, digamos, cuando uno habla de Facebook no habla de medios de comunicación masivos, pero eso no significa que no sean masivos, significa que el mensaje es personalizado para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque, digamos, si bien Facebook no produce el contenido, cura y estructura, digamos, Facebook o cualquiera de las plataformas. Estoy con Facebook porque, digamos, estoy poniendo el ejemplo, pero básicamente podemos hablar de cualquiera de las plataformas que, digamos, se encargan de darnos a nosotros una caja de arena para que produzcamos contenido y ese contenido después se cura, se estructura y se muestra de determinada manera que no es gratuito. Sí, igual son todas de Facebook, es verdad. Al final son todas de Facebook, o casi todas son de Facebook. Entonces, todos estos sistemas se diseñan para esta lógica de la interacción, ¿sí? Esto es fundamental. Si trabajan en alguna empresa de tecnología lo van a escuchar hasta el hartazgo. Engagement, ¿sí? Interacción. Interacción de cualquier tipo. Porque, digamos, no importa la calidad. O sea, acá no hay una preocupación por la calidad de contenido o por la calidad de las interacciones. Hay una preocupación, en principio, por la cantidad. Después, cuando estas empresas, digamos, llegan al punto en donde efectivamente se convierten en una plataforma en donde todos nosotros vivimos y se convierten en una especie de ecosistema híbrido en donde participamos, se empiezan a preocupar por el contenido, pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde porque las bases de diseño iniciales ya están plantadas. Y es muy difícil que una empresa de esta escala pivote a hacer algo distinto, ¿sí? Es muy, muy difícil. Entonces, lo que importa es la escala, lo que importa, o sea, la escala en cuanto a cantidad de datos, lo que importa es el alcance, es decir, que nos llegue a nosotros de manera personalizada, porque todo eso es lo que genera esta interacción que nos permite producir, que les permite a ellos producir más datos y mejorar su predictibilidad en cuanto a qué es lo siguiente que vamos a clicar. ¿Sí? Es eso, es qué es lo siguiente que vamos a clicar. Producir eso es fundamental para este modelo de negocios. Y, digamos,
cuando hablamos de la responsabilidad civil, la responsabilidad social de este tipo de plataformas, Zuboff tiene un concepto que es este concepto de indiferencia radical, ¿sí? Indiferencia radical es lo que la semana pasada dábamos como ejemplo, y yo les decía que es parecido digamos, a la banalidad del mal, el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, cuando hablaba, digamos, de que la lógica racional del exterminio nazi hacía que cada uno de las piezas, digamos, de las piezas móviles de la cadena de exterminio no sintiera responsabilidad total por las acciones, ¿sí? Y que cada uno pudiera hacer su tarea sin preocuparse por la imagen grande. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Si la indiferencia radical es, nada, yo trabajo de esto, trabajo de maximizar los flujos de datos. Eso muchas veces está tan separado y tan distanciado de como el impacto real que eso tiene, que digamos, no hay preocupación. Por eso después aparecen los muñecos del social dilemma diciendo, "Oh, no, terrible, no sabía lo que estaba inventando". Sí, es verdad que no sabía lo que estabas inventando. Digamos, pero hasta el momento en donde vos tenés frente a tus ojos el impacto que eso genera en algo que te importa, porque si pensás en consumidores aislados no te importa. Ahora, si pensás en la democracia de tu país, y bueno, por ahí sí te importa, qué sé yo, por ahí. O alguna otra cosa, por ahí sí te importa. Yo, digamos, les cuento una anécdota que es re personal, pero que, digamos, que ilustra muy, muy fuerte esto. Yo en el 2010 trabajaba en una empresa de videojuegos, ¿sí? Que hacíamos videojuegos sociales. No sé si se acuerdan de ese concepto de los social games, que era básicamente todos esos juegos de mierda que uno jugaba en Facebook y en plataformas, Farmville, Cityville, todas esas cosas. Esos juegos fueron el Pet Society y todos esos. Esos juegos fueron, durante los primeros 5 años de Facebook como plataforma, el 12% de los ingresos de la compañía. Esos juegos fueron fundamentales para que estas plataformas acumularan datos de nuestro uso, ¿sí? Y fueron fundamentales para generarnos el hábito de jugar. De entrar a las plataformas. Esos juegos tenían una lógica que era muy simple. Vos pagabas para tener tiempo libre, ¿sí? No sé si se acuerdan, digamos, cómo funcionaban, pero vos tenías que ir ahí, cliquear, levantabas moneditas, upgradeabas las cosas, ibas creciendo y básicamente el juego era completar una barrita. Vos pagabas para tener tiempo libre, o sea, vos pagabas plata de verdad para que en vez de tener que cliquear la casita una vez cada 8 horas, la cliquearas una vez cada 24. Entonces, lo que esas plataformas hacían es, ok, vos pones plata, usás menos el juego. Perfecto, si no, lo usás un montón y jugás gratis. Yo laburaba digamos, haciendo ese tipo de juegos. Y digamos, esa era la dinámica y la métrica fundamental era la interacción. Eran juegos que se dan para el mercado brasilero. Un día nos enteramos que una mamá adolescente de 16 años dejó a su bebé en una bañadera y se fue a jugar al juego que nosotros hacíamos. El bebé se murió ahogado. ¿Sí? Y esa fue la primera vez que fue como, ok, acá hay algo. Pero hasta que eso no te pasa, hasta que no lo ves de esa manera, nadie piensa en este tipo de cosas. ¿Sí? Nadie piensa en este tipo de cosas. Y no porque, digamos, sean personas malvadas, como dice Zuboff, ¿no? No pasa por ahí. Tiene que ver con que ese impacto, digamos, está muy, muy, muy distanciado. Está muy lejos. Entonces, lo que Zuboff dice es, hasta que interrumpamos esta lógica, va a seguir habiendo desinformación, va a seguir habiendo contenido de mierda, va a seguir estando, digamos, en disputa las bases fundamentales, digamos, de nuestra democracia, y también vamos a seguir ahí, un montón. Y todos estamos ahí de vuelta, digamos. Nosotros no tenemos una visión apocalíptica del no uso. Justamente, nosotros creemos que estas plataformas son fundamentales para la interacción y son fundamentales para la colaboración humana y, digamos, son maravillosas. Lo que pasa es que sobre la lógica de producción capitalista financiera que tienen, digamos, porque al fin y al cabo es una lógica financiera, no hay escapatoria, no hay arreglar Facebook. Digamos, se los puede hacer responsables, pero no vas a arreglarlo, porque están diseñados así, no es un error. Digamos, hay un ejemplo muy lindo, hay unos dispositivos que son los Google Nest, digamos, que son, digamos, unos termómetros, unos termostatos digitales, ¿sí? Que se usan mucho en Estados Unidos. Que básicamente es un termostato conectado al Wi-Fi de tu casa, entonces vos podés setear la temperatura de tu calefacción, entonces antes de llegar a tu casa la subís, cuando te vas la bajás, se baja automáticamente, te hace ahorrar energía, es bueno para el planeta.
era una empresa independiente, llamada Nest. Cuando Google la compra, creo que fue en el 2014, el primer modelo que sale de Nest, ¿sí? Del termostato ese loco, el 2015, post compra de Google, tiene un micrófono que se olvidaron de poner en las especificaciones y en los planos esquemáticos del aparato. Un micrófono. Hay un micrófono ahí, como, uy, puta, nos olvidamos, hay un micrófono. Sí, te estábamos escuchando, no nos dimos cuenta, perdón. Digamos, uno no se quiere poner conspiranoico, pero si una empresa de esa escala, aparte es un pedazo de hardware, es algo que le compraron a una empresa china que ponga el micrófono ahí. No es tipo, bueno, un código que un programador metió y que nadie se dio cuenta y que qué sé yo. No, no, no. Tipo, tuvieron que decir, che, este micrófono ¿cuánto sale? 5 centavos de dólar. Bueno, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Sí, lo ponemos. Casi 2 años después salió a la luz eso. Pidieron perdón, todo bien. ¿Qué pasó? Nada, no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Sin este es Google, Ring es Amazon. Claro, sí, bueno, Ring, sí. Ring, bueno, Ring es el sistema de cámaras, digamos, que compró también, que compró Amazon, que, digamos, básicamente son las cámaras que ves en la mayoría de las casas, en las puertas de las casas en Estados Unidos. ¿Qué mayor granja de data de reconocimiento facial que comprarte una empresa que hace camaritas para la puerta de tu casa? La Google Nest también tiene cámaras ahora, ¿no? Digamos, a esa escala. Entonces, digamos, pensando un poco en el contexto en el que estamos actualmente, el artículo de Repensando las plataformas digitales para la era post-COVID pone sobre la mesa una cuestión fundamental, que es, che, bueno, evidentemente el mundo cambió, no sé si para siempre, si cambió por 1 año, si cambió por 2 años, whatever, la cosa es que cambió. Y ahora es muy difícil que estés afuera de esto. Es muy difícil que estés afuera de estas plataformas. Entonces estas plataformas cumplen un rol fundamental, digamos, han sido fundamentales inclusive para la salud mental de mucha gente. O sea, les pido que se tomen 30 segundos y que piensen cómo hubiera sido esta pandemia si no hubiéramos tenido este tipo de plataformas, si no hubieran podido hacer un Zoom o un lo que sea con amigos, con familia, si no hubieran podido distraerse mirando idioteces en Instagram, si no hubieran podido informarse o desinformarse mirando links en Twitter o en donde sea. ¿Sí? Entonces, de repente aparece una situación que modifica por completo, digamos, y eso lo pueden ver en la evaluación de, digamos, en las acciones de estas empresas en el mercado de valores de los Estados Unidos. Digamos, fueron empresas que vieron subidas absurdas digamos, de evaluación de compañía. Entonces, digamos, lo que plantea este artículo es, digamos, estas plataformas están siendo el ecosistema en donde vivimos y vivimos sumergidos en una especie de lógica paralela que no es la de los estados ya, porque los estados lo único que pueden decirnos es, o lo que nos podían decir es, no salgan de sus casas, cuídense, usen estas plataformas para interactuar, pero digamos, no hay ningún tipo de control. De vuelta volvemos a la idea de la desterritorialización y como del desarraigo local, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Larry Page, uno de los fundadores de Google, muy al principio, estoy hablando del año 2006-2007, donde el tipo dice, no hay forma de que las leyes creadas antes de Internet puedan regular a las empresas de Internet. Porque el mundo cambió tanto que no hay manera de que las podamos evaluar. Es discutible, ¿no? No, porque me parece que hay muchas cuestiones éticas y muchas cuestiones digamos, de defensa de nosotros como ciudadanos y como consumidores inclusive, que sí son aplicables. Lo que pasa es que, bueno, cuando te convertís en una empresa que tiene poder para modificar inclusive eso, digamos, el poder de lobby que tienen empresas como Google, como Facebook, en el Congreso de Estados Unidos y en todo el mundo, es gigante. Entonces, es muy fácil decirlo cuando sos una de ellas. Entonces, lo que plantea el artículo es, ¿alguien abrió el micrófono? ¿La pregunta? ¿O no? Ok. Corrió otra cosa. Ok. Entonces, digamos, lo que el artículo plantea es, bueno, necesitamos un ecosistema que no esté dominado por esta lógica comercial, ¿no? Y es un poco parecido a lo que plantea después Zuckerman. Estas 2 autoras dicen, bueno, a ver, ¿qué cosas, digamos, deberían cambiar para que la lógica de estas plataformas fuera, digamos, un poco distinta? Por un lado, digamos, romper con el monopolio de la propiedad privada, digamos, de estas plataformas.
Eso no significa que va a venir, no sé, Joe Biden y va a decir expropiese, y va a expropiar Facebook. Por supuesto que no. Digamos, de vuelta, esto no tiene que ver con arreglar estas plataformas, sino con utilizar el aprendizaje que tuvimos de estos últimos 30 años de Internet para pensar modelos alternativos. Entonces, romper con el modelo privado, tener modelos públicos, estatales o de participación de usuarios, ¿sí? Porque en última instancia somos nosotros los que generamos el valor para estas compañías. Por otro lado, dejar de pensar en plataformas tan globales, justamente porque el tema de la desterritorialización hace que sea muy difícil de regular. Entonces, pensemos en plataformas locales que sean interoperables, es decir, plataformas locales que se conecten. Por otro lado, digamos, prioricemos otro tipo de lógica de interacción, ¿sí? Prioricemos la calidad del contenido y la comunicación por sobre el engagement, tengamos claridad de cómo funcionan esos algoritmos y qué implican, prohibamos la publicidad conductual, digamos, la publicidad basada en comportamiento, o por lo menos regulémosla a un punto en que seamos, digamos, conscientes de qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Sería muy, miren, un ejemplo, el domingo hice un rompecabezas, ¿sí? No sé por qué hice eso, pero hice un rompecabezas. 500 piezas, una porquería. Hoy, a la mañana, abro Instagram, estaba mirando stories. Bueno, stories o sea, publicidad de rompecabezas. Yo no digo que no aparezca, necesito que me digas exactamente cómo llegó eso ahí. Decime exactamente qué hiciste. Quiero saber qué pasó. Quiero saber si me estás escuchando con el micrófono, quiero saber si me estás leyendo la conversación de WhatsApp, digamos, no leyendo de vuelta, ¿no? Extrayendo data anonimizada de mi conversación de WhatsApp. Necesito saberlo. O sea, dame eso, por lo menos. Porque por ahí me gustó, no me gustó, odio, o sea, nunca vamos a hacer un rompecabezas, ¿no? Pero por ahí me había gustado y dije, mira qué bien, voy a comprar un par de rompecabezas. Pero necesito saber exactamente, digamos, cuál fue esa lógica. Presentámelo de una manera clara, presentámelo de una manera que yo lo pueda entender, más que yo, que mi abuelo lo pueda entender. Y, digamos, déjame a mí elegir, déjame a mí decidir. Después, si quieren, vemos un par de ejemplos, digamos, de lo que las plataformas de anuncios, Google Maps y demás, digamos, saben de nosotros. Y por último, esta cuestión de la gobernanza. Ok, ponele que sigan siendo privadas. Bueno, hacé una especie de consejo de administración, en donde si efectivamente esto va a ser una cosa a escala global, y efectivamente va a ser el ecosistema en donde nosotros vivimos, bueno, dame algún tipo de representación como usuario, ¿sí? Digamos, dame un entorno, está bien, que no sé, que Argentina pueda elegir al representante de Facebook, digamos, suena ridículo, pero este es el tipo de cosas que se están planteando, ¿entendés? Bueno, que, digamos, nosotros podamos elegir un representante que esté en el consejo de administración de las plataformas y que pueda llevar, digamos, nuestras demandas y nuestras regulaciones y qué sé yo, a el board de directors, a los ejecutivos y qué sé yo, para discutir estas cuestiones. Parece ridículo, pero es el tipo de cosas que podría modificar la estructura. Y después tener claridad en los estatutos, digamos. Ok, son empresas privadas, pero el impacto que tienen en lo público es gigante. Entonces, por lo menos yo quiero tener claridad sobre cómo operan, digamos, cuál es su ética de trabajo y demás cuestiones que muchas de ellas obviamente son privadas para los empleados de la empresa. Entonces, ok, vos sos una empresa pública, tenés un impacto directo, pública, digamos, cuando hablo de pública hablo de financieramente pública, digamos, sos una empresa que cotiza en bolsa, con lo cual tenés ciertas responsabilidades como tal, pero digamos, déjame claro a mí como usuario de qué manera operás internamente, para yo saber qué grado de interacción quiero tener con ella. Y, digamos, parece raro cuando uno lo lee, pero Ethan Zuckerman es un personaje increíble. Ethan Zuckerman, digamos, no sé si leyeron el artículo, pero digamos, si lo googlean, es primero uno de los cofundadores de Tripod.com. Tripod.com fue uno de los primeros portales web masivos de la década del 90. Y es un tipo muy inteligente, muy piola, pero también es una persona muy infame porque inventó el concepto de pop-up de anuncios, ¿sí? Él fue el que inventó que te aparezca una ventanita cuando entras a una web. Sí, por suerte eso ya no pasa más. Pero que entrabas a la web y te aparecía como el anuncio ahí, o pasa muy poco, digamos. Pero es un tipo que, digamos, se encargó de analizar, trabajó mucho con la cultura de fans en la web, trabajó con Harry Jenkins, que es, digamos, un autor que nosotros leímos mucho en esta cátedra, que habla, bueno, sobre fanfiction y demás. Es un tipo que es un estudioso de las culturas de Internet.
Y Zuckerman dice, bueno, ok, todo esto que estamos planteando es una locura, pero si vemos el modelo, digamos, los modelos, y esto probablemente lo hayan visto en la historia de los medios, digamos, los modelos de producción y de gobernanza de medios que surgen de manera muy repentina, como la radio, ¿sí? ¿Por qué la radio es diferente de la televisión? ¿Se acuerdan de ese artículo de Beatriz Arlo? Que probablemente leyó una historia de los medios sobre la caja negra de la televisión. Bueno, la radio, digamos, surge tan rápidamente porque era un medio muy barato de producir, un medio que tenía mucho alcance y un medio que cualquier hijo de vecino se compraba un transistor o una sociedad de fomento, un grupo de gente se compraba un transistor y empezaba a transmitir. A diferencia de la televisión y del cine, es parecido, digamos, con la prensa, la radio, pero obviamente a otra escala porque tiene una infraestructura técnica que permite una transmisión mucho más masiva. Entonces, Zuckerman dice, volvamos a cómo funcionó y volvamos a entender cómo, digamos, la radio se difumina y se masifica en diferentes modelos, digamos, gubernamentales y de mercado. Y, digamos, analiza Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, ¿no? Estados Unidos, mercado free for all, digamos, ok, cualquiera puede tener su radio, digamos, no hubo una regulación de parte del Estado, ¿sí? En menos de una década aparecen más de 500 emisoras radiales en todo el país. El 40% de ellas eran de propietarios no comerciales, ¿sí? Sindicatos, cooperativas, iglesias. ¿Por qué? Por esto decíamos, era barato, empezaron a aparecer, y había un ecosistema súper vibrante de radios alrededor de todo el país. Hasta que digamos, justo antes de la crisis del 30, un momento en donde Estados Unidos tenía muchísima guita, NBC y CBS se fundan como cadenas que horizontalizan y se convierten en plataformas de distribución de contenido. Entonces, ¿qué eran la NBC y la CBS al principio? Eran cadenas de radio. Entonces, bueno, ok, no, vos tenés una radio que tiene calidad y que me interesa el contenido, pum, entrás adentro de NBC y entrás adentro de CBS. Y NBC y CBS tienen las antenas más potentes. Entonces, si vos no tenés una antena más potente que la mía, tu radio no llega. Eso es lo que hacen, ¿sí? Se convierten en plataformas, digamos, de radio. Es bastante parecido a lo que está pasando con Internet ahora, ¿no? Si no estás adentro de Facebook, no estás adentro de ningún lado, porque la gente está en Facebook, ¿sí? Digamos, y la web, cuando hablamos de los primeros momentos de la web, cuando hablamos de pre-web 2.0, cuando hablamos de la blogósfera, estábamos hablando de Blogspot y qué sé yo, era una experiencia mucho menos curada, era una experiencia en donde vos te encontrabas con cosas, en donde había un montón de plataformitas chiquititas. Ahora, hace un rato les pregunté, digamos, ¿quién usa algo que no sea mainstream? Y, digamos, son muy pocos. E inclusive, cuando estábamos hablando de cosas no mainstream, son plataformas gigantes. No, porque Telegram es gigante, porque Pinterest es gigante. Sí, está bien, no son Facebook, no son Facebook, no son Google, pero son súper grandes. Digamos, hubo un momento en la web en donde todo eso eran pequeñas cositas dando vueltas. Entonces, cuando llega la NBC y la CBS, es como si llegaran Facebook y Google. ¿Estás conmigo o desapareces? En Inglaterra es un poco distinto. Por Inglaterra tenemos una entidad pública como la BBC, ¿sí? Que, digamos, es un modelo súper interesante. La BBC, ¿cómo se financia? Cada radio que alguien compraba en Inglaterra tenía un pequeño impuesto que iba para financiar a esa emisora pública, ¿sí? Entonces, digamos, se posiciona como en un intermedio entre el control, digamos, estatal y la comercialización sin restricciones, porque podía tener un modelo, digamos, de anuncios y de poner plata y de qué sé yo, pero, digamos, estaba en ese medio. Y al final, digamos, se convirtió en una fuente súper confiable de información alrededor del mundo, justamente por este balance entre lo estatal y lo privado. Y después, el modelo de la Unión Soviética, en realidad, bueno, sí, Unión Soviética, perdón, no Rusia, donde una radio 100% controlada por el Estado, obviamente por cómo funcionaba la Unión Soviética, digamos, que tenía la estrategia y el objetivo concreto de difundir propaganda estatal, ¿sí? Y que hizo que la radio privada, por supuesto, llegara muchísimo más tarde a difuminarse y a dispersarse por esos países. Entonces, digamos, cuando decimos, bueno, ok, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Facebook se convierte en lo que se convierte y por qué Google se convierte en lo que se convierte? Tenemos que mirar una cosa fundamental que tiene que ver con el modelo de negocios por el cual estas empresas se financian, ¿sí? Digamos, y acá Zuckerman y Zuboff lo mencionan, digamos, si estas empresas y este ecosistema de empresas tecnológicas siguen funcionando con este modelo de venture capitalism, que es básicamente capitalismo de riesgo, de altísimo riesgo, vamos a seguir teniendo siempre el mismo problema.
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se financian las empresas tecnológicas? Básicamente tienen lo que se llama como runway, que es, digamos, un tiempo de vida útil financiado por pequeños inversores, en donde tienen que demostrar que pueden maximizar la interacción, ¿sí? Que pueden ampliar su base de usuarios al máximo, y recién después se empiezan a preocupar por su modelo de negocios. Piensen en cualquier negocio, digamos, chiquito, negocio de escala. ¿Qué negocio puede estar 4 años sin producir ganancias y sin embargo seguir siendo financiado? Y cuando digo financiado, no digo financiado, bueno, te doy $300.000, te doy $100.000. Miremos el caso de Facebook. Facebook tuvo solamente 4 rondas de inversión, ¿sí? 4 rondas de inversión en toda su historia. La primera fue de $500.000. Un inversor privado, un tipo bastante polémico, Peter Thiel, cofundador de PayPal, un liberal de derecha nefasto, que conoce a Mark Zuckerberg, le cae bien, y le dice, bueno, te doy estos $500.000. Estos $500.000 que te doy, si vos no llegás a tener 1.5 millones de usuarios para el 2005, me los tenés que devolver. Y si no, yo tengo la posibilidad de comprarte más acciones. Entonces, le compra el 10% de las acciones de Facebook por $500.000. Eso significa que la empresa valía más o menos $5 millones. Un año después, un grupo de inversores de riesgo pone $12,7 millones. Un año después. ¿Sí? Esto hace que la empresa valga más o menos $98 millones. Al siguiente año, 2 años después de que se fundara Facebook en un garallito en Palo Alto, otro fondo de inversión pone $27 millones, haciendo que la empresa ya valga $500 millones. Una empresa que vale $500 millones, digamos, ya tiene el poder de lobby y el poder de operación de una fábrica, digamos, gigante. O sea, $500 millones se valió de la empresa. 2 años después de que se funda. Y el 2007, la última ronda de inversión grande, la hace Microsoft, que pone $240 millones, y la empresa pasa a costar $15.000 millones, ¿sí? 15 billones de dólares. Es decir, que en 4 años, Facebook pasa de valer $5 millones a $15.000 millones. ¿Cómo? ¿Cómo si no es en un diseño que optimiza la extracción de datos y que hasta ese momento todavía no daba ganancias? En el 2008, cuando entra Sheryl Sandberg, logra descular como el modelo de anuncios y el modelo de revenue, y recién ahí la empresa pasa a generar ganancias. Como una empresa que no genera ganancia digamos, en un capitalismo industrial, en un capitalismo del siglo XX, pasa de valer $5 millones a $15.000 millones sin generar plata. O sea, perdiendo plata. Este modelo, digamos, como es un modelo de alto riesgo, porque lo que podés ganar es absurdo. Vos ponés $50 en la empresa correcta y en 5 años podés tener $5 millones. Imagínate si ponés 500.000, ¿no? Peter Thiel es multibillonario. Tiene el 10% de Facebook, 10% de la empresa. Y, digamos, y la manera en la que esto se financia es así. Crecés primero y después encontrás el modelo de negocio. Primero crecé, ¿sí? Pedí perdón, pero no pidas permiso. Hacelo y después si tenés que pedirle perdón al Congreso de los Estados Unidos, si tenés que poner a Mark Zuckerberg ahí como muñeco a decir, sí, perdón, nos equivocamos, o a Jack Dorsey de Twitter, o a Eric Schneer de Google a decir, sí, perdón, no nos dimos cuenta. Ya está, listo, ya lo hiciste. Digamos, ya eso funciona así. Digamos, y no por nada, el moto, la visión de Facebook de los primeros años, que lo cambian después de toda la cuestión de Cambridge Analytica y qué sé yo, era move fast and break things. ¿Sí? Movete rápido y rompe cosas, no importa, vos rompés. Bueno, podés romper el sistema electoral de un país, podés romper la psiquis de un montón de gente utilizando tu plataforma, podés romper miles de negocios locales, podés romper creadores de contenido que usaban tu plataforma para distribuir información y de repente por un cambio de algoritmo quedás, digamos, tirado. Eso lo cambiaron, por supuesto. Pero bueno, digamos, es bien de riesgo este modelo, porque la posibilidad de ganar es gigante, ¿no? Creo que esto es de 2000... Compañías de 2008, 2009, 2010, digamos, 1.120 compañías reciben un fondo de inversión semilla, ¿sí? Que son fondos de inversión así de menos de $1 millón. De esas empresas, solamente 30 llegan a la 6ª ronda de inversión, y de esas 30, solamente 15
hacen, digamos, una salida a la bolsa o terminan siendo compradas por otra empresa. Pero bueno, estas 15 son ridículas. Y solo 12 llegan al estatus este que se habla como de unicornios, que son empresas que valen más de $1.000 millones. Entonces, digamos, Zuckerman dice, bueno, hay modelos alternativos. Y da el ejemplo de China y Rusia, que es discutible, digamos. Uno ve que pone el ejemplo ahí y es como, bueno, ¿qué quieres decir? O sea, claramente él no hace no hace una valoración de ese modelo, pero dice, bueno, China y Rusia son empresas, digamos, de capitalismo de riesgo, digamos, funcionan de esta manera las empresas de tecnología, pero tienen un control estatal y una vigilancia público-privada gigante. Tratemos de separar, digamos, lo que es la vigilancia estatal y, digamos, la tónica de este tipo de gobiernos, como el de China y el de Rusia, con, digamos, intervención estatal de algún tipo. Digamos, que los estados puedan interactuar junto con las empresas en regular este tipo de cosas. En el caso de China y en el caso de Rusia, bueno, son estados de vigilancia, digamos, son estados muy, digamos, no totalitarios, pero sí son estados, digamos, muy autoritarios y con políticas, digamos, de regulación y de persecución a militantes y demás muy fuertes. Pero hay un modelo de interacción ahí. Hay un modelo entre lo público y lo privado en empresas de tecnología. Weibo, Tencent, QQ, Vkontakte, son plataformas gigantes que tienen miles de millones de usuarios y son también, digamos, la envidia de plataformas como Facebook. Porque justamente si vos tenés a estados de vigilancia que interaccionan y te dan la posibilidad de que vos hagas lo que quieras con esa vigilancia de tus usuarios, es como fantástico. Porque en el caso de los Estados Unidos, digamos que uno puede, digamos, criticar un montón de cosas, por supuesto, pero bueno, digamos, son una democracia, qué sé yo, medianamente funcional en algún punto. Bueno, tenés a California con su protección de datos personales, tenés a la Unión Europea con su protección de datos personales, entonces las empresas pueden hacer mucho, pero no lo que quieran. En cambio, si de repente tenés al Estado de tu lado, y el Estado es un estado de vigilancia, bueno, puedes hacer lo que quieras literalmente. Y después hay modelos alternativos, digamos, que es medio única la experiencia, pero que es, digamos, muy exitosa, que es el modelo de Wikipedia, ¿sí? Que es uno de los 10 sitios más visitados del mundo. Es un sitio que, digamos, es una plataforma de contenido que potencia, digamos, inclusive a empresas como Google, ¿sí? Digamos, no sé si vieron que cuando buscan cosas en Google muchas veces aparece un cuadradito al costado con información estructurada. Bueno, esa información estructurada es información que Google toma de las API públicas de Wikipedia. ¿Sí? Obviamente hay un acuerdo ahí y también hay discusiones sobre cómo eso se utiliza. Y Wikipedia, digamos, durante mucho tiempo fue, o sea, gran parte de su tráfico vino de que vos tenías en Firefox y en Google un buscador que solo buscaba entre artículos de Wikipedia. Eso obviamente con el tiempo, digamos, cambió, pero digamos, durante mucho tiempo gran parte de su tráfico llegó de ahí. Pero es una plataforma que tiene la misión del servicio público, ¿sí? Digamos, y que está vaqueada y que está, digamos, está respaldada por su comunidad. El código de su plataforma es abierto, podés ver cómo funciona absolutamente todo lo que está en el fondo de Wikipedia. Está bien, uno puede discutir, bueno, pero tenés que ser programador, tenés que ser ingeniero. Sí, obviamente hay cosas que se podrían mejorar, pero está ahí, digamos, y lo podés ver y lo podés consumir. Y las políticas y las políticas comunitarias, acá, digamos, Vicky puede aportar mucho más, digamos, ella trabaja, digamos, como voluntaria en Wikipedia, digamos, da clases de uso de Wikipedia para docentes y demás. Digamos, es un modelo completamente diferente. Obviamente, Zuckerman va a decir, es uno en 1.000.000, y digamos, inclusive muchas de las estrategias de expansión que ha tratado de hacer Wikipedia por fuera de lo enciclopédico han fallado en su mayoría. ¿Sí? O sea, si la Internet contemporánea es una ciudad, Wikipedia es el único parque público, ¿no? Todos los otros lugares públicos son centros comerciales, es decir, están abiertos al público, pero están sujetos a una regla y una lógica netamente comercial. Ese espacio, digamos, no es tuyo, ¿sí? Y, digamos, y siempre que haya que tomar una decisión, la decisión va a estar regulada por una lógica comercial y no por una lógica de servicio público. Me gustaría cortar acá primero. Me gustaría que hagamos como un ejercicio. Les voy a pasar un link. Pero, ¿qué les hace ruido? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué les genera? Hay varias cosas polémicas acá en todo esto, ¿no? Pensar en este tipo de interacción parece medio de ciencia ficción. ¿Querés que lo pase, Gino, al link? Ah, bueno. Vale, sí, lo voy a pasar. Ahí está. Listo.
algo les genera, no sé, digamos, los que leyeron el artículo, no sé si los pudieron leer, pero digamos que ¿qué se les viene a la cabeza? A mí me pasa un poco con estas cosas, que digo, sí, está buenísimo y estaría buenísimo como poder optimizar todo lo que tiene Internet en favor de, aunque sea un poco más de gente que la que lo tiene ahora, pero me pasa que digo, che, los de comunicación somos los únicos que estamos interesados en todo esto social. Y la realidad es que si no lográs como generar interés en estas cosas en un poco más de la sociedad, es muy difícil que tengamos el peso para generar alguna modificación real en una ley o en los usos. Es un momento histórico interesante porque, digamos, estas discusiones están en la esfera pública. Digamos, creo que lo que pasó, digamos, con Cambridge Analytica y demás, que, digamos, más allá de todas las discusiones que sigue habiendo sobre el impacto real y demás, digamos, cada vez salen más reportes de que, bueno, de que el impacto no fue tal. Pero no importa, no tiene que ver con el impacto real o no que haya tenido eso, pero tiene que ver con, digamos, poner sobre la esfera pública el tema de, bueno, esto está pasando. Creo que es un momento histórico interesante. Estoy de acuerdo que hay muchos, digamos, que hay mucho, digamos, hay mucha gente. ¿Qué está escribiendo? Digamos, hay mucho de eso, pero me parece que es un momento interesante para pensar estas cosas. Ahora, es interesante algo de lo que del si dijo o no dijo, que es esta cuestión de no sentirse con la capacidad de poder hacer algo, de intervenir sobre el mismo ecosistema, sino que intervenir sobre los debates, sobre las regulaciones, pero no sentirse con la capacidad de poder intervenir directamente sobre, si quieres decirlo, el mercado. Bueno, les propongo que hagamos lo siguiente. Por ahí haciendo el Padlet surgen algunas cosas. Me gustaría que piensen, digamos, en interacciones cotidianas que tienen en plataformas sociales. Y cuando hablo de interacciones hablo de cosas súper concretas. Hablo de comentarios, hablo de los likes, hablo de las notificaciones, hablo de cómo crear una cuenta, hablo de cómo visualizar información, de todo eso. Y que tratemos de pensar en la lógica comercial que hay detrás de eso y ver si habría una manera distinta de hacerlo. Por ejemplo, algo muy simple, que las notificaciones vengan apagadas por defecto. Yo quiero recibir notificaciones, ok, tengo que activarlas yo manualmente, todas. Por defecto, cuando instalo una aplicación o cuando me creo una cuenta, ninguna notificación está prendida. Eso, digamos, pensemos en algunas cosas de esas. Digamos, tomémonos, no sé, 5 minutos, 10 minutos, y que pensemos en qué cosas, digamos, si nosotros tuviéramos el control de estas plataformas o tuviéramos que crear una plataforma desde cero, haríamos distinto para no, digamos, generar y digamos, incentivar este tipo de acciones. Recordemos de vuelta el concepto en donde el capitalismo de vigilancia es un capitalismo de extractivismo informacional que se basa en comodificar nuestro uso cotidiano de estas plataformas para alimentar algoritmos que permiten que seamos sujetos de anuncios publicitarios y venta de productos y qué sé yo, de manera mucho más predictiva. Me gusta el de no se me ocurre una salida para el capitalismo de vigilancia. Corta. Sí.
Bueno, estamos, ¿no? Me gustaría que vayamos leyendo algunos, que vayamos sabiendo algunas cosas. Parece que hay cosas Qué interesantes. difícil que es solucionar esto, ¿no? Tratar de pensar alternativas. El problema, digamos, no sé si leyeron algo de Mark Fisher. Hay un libro que se llama Realismo Capitalista que está bastante interesante. Nosotros lo hemos leído el año pasado, o hace, no sé ya cuándo, en Datos, algunos capítulos. Y hay una idea de Fisher que retoma, no sé, que seguro por ahí la escucharon de Zizek, que ni siquiera sé si es como de él originalmente, ¿no? Pero Fisher dice que, digamos, que para Hollywood absolutamente todo es pensable e imaginable menos el fin del capitalismo, ¿no? Digamos, como que no hay películas sobre el fin del capitalismo. Es más probable que se acabe el mundo, que descubramos una nueva especie. Digamos, no hay películas de cómo sería el mundo
sin el sistema, digamos, económico en el que estamos inmersos. Y de vuelta, volvemos a lo que decíamos al principio de la clase. Es muy difícil que podamos pensar en alternativas. Es como, bueno, ¿cómo pensás en respirar distinto? No sé, respiro así, es lo que hice desde toda mi vida. Digamos, y la verdad es que nosotros, digamos, no sé, bueno, ustedes, digamos, hay edades medio variables, ¿no? Pero digamos, creo que la generación de los que tenemos 30 ahora fue la última generación medio híbrida, ¿no? Digamos, que vivió, digamos, una internet muy distinta a lo que vivimos ahora. Digamos, los pibes que tienen, bueno, ni hablar de los que tienen 15 años, 12 años, diría hasta 18, 19, digamos, conocen este modelo de interacción y este modelo de plataforma. Pero es muy difícil pensar una alternativa si ni siquiera lo viviste, ¿no? Digamos, si llegaste a esta internet. Pero bueno, no sé, primero me gustaría que, digamos, si alguien quiere leer el suyo y contarnos un poco de contexto, genial, y si no, vamos agarrando un par. Pero estaría bueno que, digamos, veo que hay un montón de data piola, así que estaría bueno si alguien quiere contar un poco lo que A pasa. mí me parece que es como lo que vos decías, o sea, no es que las plataformas y la economía de plataformas es un caso aislado, es parte de la misma lógica de mercado en la que estamos en la que está inmerso todo el mundo. Entonces, para mí el problema es eso, es esa lógica de que si vende es válido, si vende es legítimo y todo se desliga un poco de esa cuestión moral, de si está bien o si está mal, si le hace bien al planeta, a nosotros. Para mí el problema está en esa lógica, si vende es válido. Entonces, mientras que esa lógica siga operando, es imposible o es muy difícil derrumbar todas estas plataformas. Es re pesimista, pero no sé, creo que es eso. Es peor que eso, porque la lógica de este tipo de negocios y de este tipo de plataformas es mucho más compleja que la de, digamos, el capitalismo industrial, que la de capitalismo financiero. Se vuelve mucho más compleja. Digamos, es verdad lo que decís, digamos, y de fondo ese es el motivo, pero si no entendemos las especificidades de esto, caemos en la de son todos lo mismo. Y no son todos lo mismo. Esto es mucho más complejo. Es mucho más complejo por la escala, es mucho más complejo por la fragmentación de nosotros como consumidores, y es mucho más complejo por los modelos de monetización que tienen. Amazon no es un negocio que vende cosas, pero que vende muchas cosas. Es mucho más que eso. No, Amazon no es Walmart. Puede parecer Walmart, puede parecer un Walmart grande, pero no es Walmart. Porque lo que Amazon vende no son productos. Los productos, sí, bueno, son una parte de su revenue. Lo que Amazon vende es patrones de consumo de productos físicos, distribución y un montón de otras cosas más, digamos, ¿no? Pero, digamos, pensando solo en el negocio como de marketplace. Digamos, es verdad lo que decís, pero hay que aparte ver la especificidad. Sí, es verdad, tal cual, es verdad. Digo, para ser más pesimista, ¿no? ¿Alguien más quiere contar? Hay un montón de cosas. Vamos. Yo creo que estos espacios que tenemos acá en datos, en comunicación, deberían ser accesibles para todos en las escuelas. Sé que ahora yo tengo una hermanita de 9 que también tipo nació con el teléfono en la mano y sé que tipo en el colegio le hablan sobre redes sociales y qué sé yo, pero como de forma muy superficial. Siento que obviamente no le pueden contar todo esto porque quedan retraumados los pibes, pero siento que podría haber como una charla mucho más profunda y que no esté solamente en un documental de Netflix, para los que tienen internet y pueden pagar Netflix, etcétera. Siento que es información que todos tendríamos que estar manejando y un debate que todos tendríamos que estar teniendo, no nosotros acá, comunicadores del agua. Interesante. Guarda con ese argumento de los pibes se pueden traumar. Ese mismo argumento que usa la gente que dice que los pibes no pueden tener ESI porque se van a traumar si saben que hay gente que, no sé, trans o cómo hacerse la paja. O, digamos, guarda con eso, porque digamos, esta discusión en un entorno educativo, por ahí lo que necesitamos es una ESI
de tecnología, digamos, y dar ese debate en el seno del sistema, digamos, educativo. Sí, es una comparación terrible, pero sí. Bueno, Coincido. sí. Coincido con lo que dice Luján y también a la vez con lo que estás diciendo Gino, ¿no? Como que uno se pone a pensar más allá de la película de Social Dilemma, que bueno, eso da la pauta y la posibilidad y creo que está bueno abrir el debate a que se den a conocer esas tramas que hay detrás de las redes sociales y de la privacidad de datos, de las políticas y en las cuales lamentablemente, y creo que también es justo para este momento de pandemia, darnos cuenta de que hoy en día estamos aislados en nuestras casas y que nuestro medio de comunicación son las plataformas. O sea, vivimos hoy en día más que nunca como si fuese una caverna, o sea, no hay escapatoria en cierto punto y a la vez es como decir, bueno, está bien, entiendo que no me quiero meter en esta plataforma porque no estoy conforme con la política de privacidad de datos o no quiero brindar mi información así, pero después si no aceptás, no podés ser parte o no podés hacer un Zoom, por ejemplo. O sea, no hay como que no hay mucha escapatoria, ¿no? Como que ya estamos viviendo con este tema y a la vez es importante dar a conocer, no para traumarlos, sino para que sean, para ser conscientes y que también nos dé la oportunidad de poder elegir. O sea, ese es el tema, porque otra cuestión es decir, bueno, que pongan datos o que pongan impuestos o que haya una cierta regulación, pero después vas a ver del otro lado que va a haber justamente el otro contraargumento, va a decir, no, pero una regulación es más control, y si vos controlás, me estás violando el derecho de expresión, de la privacidad, entonces es como que se juega, es muy complejo, es un entramado muy complejo, y hay mucha plata de por medio y nosotros mismos ya somos la mercancía. O sea, no es que ya somos simplemente, no sé, proletarios o fuerza de trabajo, no, ya nosotros mismos pasamos de ser la fuerza de trabajo a ser la misma mercancía. Y no van a querer las grandes empresas soltar, ni controlar, ni regularse, ni establecer un código de ética, porque eso va a hacer que pierdan margen de ganancia, y no lo van a hacer. ¿Y quién controla a quién? O sea, un Estado, y cómo, o sea, te das cuenta que después pasa por el otro contraargumento de la manipulación. El Estado está controlando, está regulándolos y no permiten que haya múltiples voces. O sea, es muy sensible el tema. Sí, yo creo que las empresas tampoco quieren largar eso porque, ahora yo me pongo en ese lugar y qué sé yo, debe ser que sí, un puñado de comunicadores o, no sé, abogados o gente que está muy metida en el tema le está rompiendo las pelotas y no deja de ser como un puñado de gente. Ahora creo que si todo esto que estamos charlando y todo lo que dice la compañera llega a todo el mundo, ya es como, bueno, ahí sí estarían en una encrucijada, ¿no? Si un tribunal los aprieta y les pregunta, che, ¿qué están haciendo con los datos? ¿Alguien tiene una postura radicalmente distinta? ¿Alguien piensa que, digamos, qué sé yo, no me importa, digamos, la verdad que estoy contento, uso Instagram, está bien, digamos. O alguien lo piensa de otra manera, digamos, me parece que está bueno también escuchar otras. Yo estoy un poco como sesgada quizás, porque trabajo en una agencia de marketing, entonces trabajo con las audiencias que crea Facebook, con redes sociales, con clientes que quieren vender más. Entonces, nada, me pasa un poco eso, como que, no sé, como que se me contradicen en mi cabeza varias cosas. No, pero pará, o sea, bueno, yo trabajo en empresas de tecnología, Martín trabaja en empresas de tecnología, Vicky trabaja en el área de datos de gobierno de la ciudad, estamos hasta las manos y es por eso. Me parece que justamente está bueno tener esa reflexión también desde estos lugares. Pues ¿sabes qué pasa? El onanismo académico también es un embole. Digamos, pensar estas cosas solamente desde la academia, desde la reflexión, te hace tener una visión muy sesgada. A mí me parece que es súper rico, inclusive, digamos,
tu punto de vista, trabajando en una empresa de marketing, trabajando con insights de Facebook, con audiencias, con lo que sea, digamos, es súper valioso porque, digamos, vos estás del otro lado viendo cómo eso funciona, digamos, a mucha gente le funciona. Claro, Y, exacto. digamos, Sí, si sí. no sé, y si estás haciendo una campaña para, qué sé yo, Amnesty International, no sé, algo que sea bueno, no sé, pongan lo que quieran, whatever, digamos, algo que ustedes creen que es correcto, y podés usar esas plataformas, digamos, para hacer llegar tu mensaje, lo vas a hacer. Y está bien que lo hagas. Ahí es donde está la complejidad. Exacto. Claro, es Sí. una segmentación de usuarios. En definitiva es eso. Yo quería agregar, no sé quién estaba hablando y no sé si es el caso, pero yo trabajo también cerca de equipos de marketing que dice, yo segmento a mano la cantidad de gente y los grupos de gente que considero que les pueden interesar este mensaje. Y por otro lado tengo la opción de que Facebook lo haga automáticamente, sin decirme cómo, y eso funciona siempre mucho mejor. Siempre. Sí, mismo también, recién le decía a unas compañeras, ayer me llegó un mail de un empleado, o sea, se ve que es automático, te dice, bueno, yo soy, no sé, Marcos de Facebook, me doy cuenta que tenés una campaña activa, me gustaría hacer recomendaciones en cuanto a la audiencia, etc. Pero sí, obvio, o sea, están las dos opciones, como hacer vos la audiencia o la de Facebook, que siempre va a tener mejores resultados. Y también lo que nos preguntábamos era esto, digo, ¿qué tan mal está que yo tenga una publicidad, o sea, que la publicidad sea personalizada? Quizás a mí me dé fiaca que me aparezca una publicidad de autos. También lo que veíamos con las chicas en el módulo anterior era esto, que te van haciendo como ese círculo de filtros y terminaste en una burbuja y no ves otra cosa. Ajá. Pero bueno, quizás me daría fiaca ver un auto y prefiero ver, no sé, una publicidad de sushi a la noche, qué sé yo. Que sé que voy a comer, Sí. ¿no? Qué cruel dar ese ejemplo a las 11 menos 20. Quiero decir dos cosas. Primero quiero decir que es mentira que no se puede cambiar porque la humanidad en otros momentos se organizó de otras maneras, o sea, no de forma capitalista, o sea, previo a la Revolución Francesa y antes, o sea, hubo otros modos de organización humanas. Por eso la primera reflexión es en un plano más filosófico, quizás medio, para mí hay ahí como una cosa de, bueno, de la tecnología, las potencialidades, esto de entenderlo como algo que bueno, que depende, o sea, del uso que se le dé, puede significar, o sea, en un punto algo más apocalíptico y todo esto que problematizamos en el contexto del capitalismo, de la lógica privada, del comercio, donde todo se ordena en la compra-venta, eso por un lado, pero después tiene enormes potencialidades progresivas. A mí todavía me queda grande pensar hasta dónde, no sé, yo siempre pienso software libre. Una vez me bajé, usé software libre y la verdad que me queda re grande, no lo entendí, no sé cómo sería pensar otra forma de usar las tecnologías y estas plataformas, pero... Y después me parece que lo legal tampoco confío demasiado en lo que puede llegar a ser una regulación, ni internacional, ni nacional. O sea, me parece que ahí cuando vos, Gino, hablabas de las posibles salidas, ibas directamente al problema de la propiedad. Creo que ese punto incluso también está en común con el capitalismo industrial, ¿no? O sea, bueno, la explotación, claro, y todo eso era sobre la base de la propiedad privada. Bueno, acá estamos hablando también de una propiedad de las plataformas. Entonces me parece que ahí hay un punto de contacto y bueno, no sé, como dejar abierto, templar para el otro lado, como decir, creo que sí se puede cambiar, que no es tan difícil, pero bueno, requiere de cosas grandes y creo que en el mundo están pasando cosas re grandes. Mal, o sea, no sé, Chile el otro día cambió la constitución después de, digo, no sé, pienso. Yo estaba pensando algo con respecto a lo que decía una de las compañeras y con lo que decías vos, Gino. Sé que quizás no es posible reformar una plataforma,
pero estaba pensando en un uso que sí cambió con respecto a las noticias en Internet, ¿no? Como cada vez más noticias, muchos portales, muchos medios, y en algún momento yo interpreto que se dejó de intentar contener las noticias cuando eran cosas que no le convenían a, no sé, cierto sector. Y interpreto también que lo que se hizo es poner más, o sea, hacer que las noticias se pierdan dentro del ruido, digamos. Como ya no se puede contener por las redes sociales y demás, la desinformación ayuda. Y digo, y ahí fue como un cambio medio paradigmático que estuvo más del lado del uso. No es que cambiaron los canales por donde iban las noticias. Y digo, de la misma manera no habrá algún cambio posible por ese lado, más que un cambio de la arquitectura de la plataforma. No sé, ese es el pensamiento que pensé. Bueno, ahí tenés algo, ahí tenés un buen ejemplo, digamos. Si el costo de tener un montón de medios que puedan difundir mensajes, digamos, alternativos a los medios por ahí más grandes, los medios tradicionales y qué sé yo, es el riesgo de que aparte se distribuyan fake news, ¿estamos dispuestos a pagarlos o no? Digamos, esa es una pregunta válida, ¿no? Digamos, este tipo de plataformas permitieron que un montón de generadores de contenido distribuyeran su mensaje a una escala que hubiera sido imposible hace 20 años atrás, o 30 años atrás. 20, 15 también. Y el costo que pagamos es que, bueno, digamos, agentes, políticos, económicos, trolls, whatever, lo que sea, generen contenido que se distribuye por los mismos canales y que es falso. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Y es muy difícil también, al margen del pago. Es algo como que está fuera de control, ¿no? Exacto, y es lo que estamos viendo acá, digamos. Está fuera de control por diseño. No es que se les fue de las manos, se les rompió. Está fuera de control porque se diseñó para que la escala haga que se vaya de control. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, como vos estás diseñando un algoritmo, digamos, si estás en el 1% del 1% de los trabajadores de tecnología de uno de los países más ricos del mundo, en una de las provincias, en uno de los estados más ricos del mundo, con gente que estudió en universidades de elite, y bueno, sí, no pensás en todo el impacto. Por eso se habla de esta cuestión del sesgo algorítmico, ¿no? La gente que programa estas cosas es una población súper sesgada y ese sesgo se refleja en las decisiones técnicas que se toman para modificar y para, digamos, generar comportamiento a través de digamos, influenciar comportamiento a través de estas plataformas. Quiero tirar una recomendación muy corta. Dale. Terminé de ver la segunda temporada de The Voice. No es muy conocida, es una serie de Amazon, pero la segunda temporada en particular, son temporadas cortas, agarra todo el tema redes sociales y la cultura yankee y fake news y racismo y cómo se utilizan los memes medio como weaponize el tema memes como para tirar para un lado o para el otro. Es una sátira de superhéroes, es muy interesante de ver, se la recomiendo. Bien, copa, me gusta, no la vi. Bueno, nada, hacemos una pasadita rápida así terminamos, que tenemos que contarles cosas para la semana que viene. A ver, hay cosas piolas, que los historiales de uso sean posibles de eliminar, así como prohibir las cookies, digamos, está bueno, digamos, que decir, bueno, quiero, lo que llama, digamos, el right to be forgotten, ¿no? El derecho al olvido, digamos, bueno, quiero que, digamos, que mi huella digital desaparezca de esta plataforma, digamos, podría pasar. Bueno, hay muchas, no creo que haya una salida, que se modifique constantemente lo que están haciendo con mis datos. Creo que sería demencial eso, todo el tiempo estar viendo eso. Digamos, me interesa, pero creo que solo estaría más tiempo en esas plataformas, digamos, todo el tiempo viendo qué están haciendo con mis datos. Bueno, registro de todos mis movimientos, historiales de primer contacto con la plataforma. Bueno, no tener que iniciar sesión para usar una aplicación. Esto, digamos, era algo que antes no existía, la de iniciar sesión en todos lados. Ahora iniciar sesión para cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque te identifican. Digamos, ya no es solo la cookie, es la cookie y también, digamos, una sesión asociada con esa cookie. Bueno, lo de los términos y condiciones, obviamente,
Sin salida somos seres híbridos entre lo real y lo virtual, una sombra de lo que vendrá. Bueno, claramente somos seres híbridos entre lo real y lo virtual, eso es lo interesante y justamente por eso, digamos, está bueno preguntarnos estas cuestiones por ser cada vez más cyber. Notificaciones por uso excesivo. Bueno, esto es algo que, digamos, que Apple lo estuvo moviendo mucho en sus dispositivos. Google tardó mucho más tiempo en hacer algo, pero ya en la última versión de Android tenés lo que se llama como Digital Wellbeing, que te dice, bueno, che, tipo, mira, esto es un celular tantas horas por día, podés hacer cosas para bloquear notificaciones, digamos, como lograron al final, llegaron a un acuerdo ahí de cómo usar eso. Este es tremendo. Si duermo 8 horas, me quedan 16 horas despiertas. Si laburo 5 y estudio 4, me quedan solo 7. Si estoy con el celular 3 horas por día en promedio, estoy solamente 4 horas viviendo sin trabajar, estudiar ni ver ninguna pantalla. ¿Medida que se reducen esas 4 horas? No, bueno, se reduce al total. El tema es, bueno, digamos, cómo uno está invirtiendo su tiempo. Hacernos sentir los usuarios que tenemos por decisión. Bueno, esto creo que pasa, creo que nos hacen sentir. El tema es que no los tenemos. Poder usar las apps aceptando parcialmente términos y condiciones. Bueno, esto es fundamental. Esto también es un cambio que hubo hace un par de años en Android. Digamos, cuando uno le da permiso de uso al hardware o a los datos de su dispositivo, antes era todo o nada. O sea, vos podías aceptar o no y solo tenías esa opción. Ahora es granular. Por ejemplo, vos instalas Zoom y no le das permiso a tu cámara, bueno, no podés activar tu cámara en Zoom, pero podés activar tu micrófono, por ejemplo. Eso cambió un poco. Diseñar aplicaciones o contenido que brinda este tipo de información. Bueno, sí, hay algo interesante. Materias escolares obligatorias, lo que hablábamos antes. Que no se permita cruzar información entre aplicaciones. Esto es fundamental, digamos. Esto, Vicky, que trabajaba en una agencia de marketing, debe saber. Tipo, los DMP son básicamente plataformas que comparten datos entre diferentes, digamos, plataformas de anuncios para armar de consumidores en base a, digamos, todos los sitios que vos visitaste. Eso es importante, digamos, todo lo que no sea, todo lo que sea como, lo llama como data isolation, o sea que, bueno, que tipo lo que vos sabés de mí, lo sabés solo vos, no lo sabe vos y 35 plataformas más que te pagan a vos para saber eso mismo sobre mí. Eso es algo, digamos, interesante y que podría ocurrir, digamos. Bueno, basarse en el California. Acá hay un ciberplanero como yo. Alguien dice que nos paguen a los usuarios cuando venden nuestra información. Y sí, viejo, estás usando mi información, estás vendiéndosela a todo el mundo. Al menos tirame un cheque, algo. Tirame una moneda. Estoy desesperado porque Google me tire un cheque. Alguien que me empiece a pagar, de verdad. Si les estoy dando mis datos, se los estoy vendiendo, están cobrando por eso. No puedo más de ser un ciberplanero. Tengo muchas ganas. No, medio en joda, medio en serio. Estos son el tipo de cosas que estamos proponiendo alternativas, digamos. No siempre nos organizamos así como humanidad y hoy tenemos esta realidad de la que tenemos que inventar cómo salir. Digo, hace no mucho tiempo, parte de la ciencia ficción hablaba de un gobierno planetario, un presidente del mundo, qué sé yo. Y si tal vez estamos pensando en no en un presidente, pero en un gabinete o en un consejo internacional que regule todo este tipo de accionar, digamos, las empresas probaron tener más poder que los estados, son más granulares, llegan a más lugares y se adaptan mucho mejor que cualquier otra regulación local y global. ¿Por qué no podríamos pensar en un gabinete planetario que controle o que regule sobre este tipo de cosas? Bueno, hay un navegador que no me acuerdo cómo es que se llama, pero que vos podés permitir que te muestre publicidades y vos como que monetizás tu atención. Brave. Y te tiran, ¿cómo? Brave. Sí, esa. Y te tiran, no sé si te tiran unos mangos o qué. Suena maravilloso, pero no sé cómo será, pero está bueno como ese modelo, ¿no? Como che, es mi atención, es mi tiempo, como pedímelo y remunerame. Lo lindo de Brave es que, digamos, otro producto más de conversos digitales, ¿no? El tipo que hizo Brave es uno de los tipos, digamos, que
básicamente que trabajó en las primeras versiones de JavaScript, que digamos es el lenguaje de programación de aplicaciones web de la early internet y el lenguaje de programación que más se usa para traqueo, para anuncios, para interacción, digamos, para todo eso. Es interesante ver cómo hay muchos de esas iniciativas que son de conversos, ¿no? Hay gente que dice, tipo, uy, no, la recagué. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, tenemos 10 minutos, pasamos a la clase que viene. Yo estuve el otro día hablando con un amigo que es programador y nada, me contó algo interesante, que es que hay como una comunidad bastante grande en toda la gente que programa, en todo lo que son open source, que quiere decir los links abiertos de programación, y de alguna forma es como colaborativo cuando hay open source. Todo el lenguaje que programa determinada plataforma o cosa está abierto a que otra gente construya a la par. Sí. Y me pareció interesante como para pensar cómo funciona todo eso. Bueno, es interesante, digamos, porque sí, es cierto, digamos, todo lo que es la comunidad open source, que digamos, es código abierto digamos, y cómo diseñar plataformas y productos, digamos, o piezas de código que puedas entender, digamos, cómo están codeadas y que puedas modificarlas y que puedas utilizarlas, digamos, a tu antojo. Hay una cuestión ética que el open source como tal, digamos, y uno de los creadores o de los padres del open source es un tipo que se llama Richard Stallman, ¿sí? Que digamos, creó el primer protocolo que llamó GNU, ¿sí? Que es como el padre de Linux, digamos, el abuelo de Linux. Richard Stallman habla de eso y dice, sí, todo bien, pero el open source no tiene una bajada ética per se, digamos. Si vos querés usar, o digamos, no lo tiene per se, digamos, la comunidad tiene que poder definirlo. Facebook está construido básicamente con herramientas open source. Apache es una librería open source, PHP es una librería open, digamos, hay un montón de código open source que, hubo una discusión muy grande hace unos 20 años en la comunidad open source, porque no me acuerdo qué lenguaje, qué librería, qué cosa se había usado para programar misiles teledirigidos, ¿sí? Digamos, una de las cosas que tiene el open source es que es código de muy alta calidad, porque justamente al ser abierto está sujeto a la revisión de cualquiera, y cualquiera que, digamos, que sepa puede aportar al código y puede mejorarlo y puede encontrar errores y puede, digamos, un montón de cosas. Justamente como es un código tan confiable, se usa para operaciones críticas, se usa para bancas, se usa para un montón de cosas. Y para una de las cosas que se había usado, digamos, en un prototipo en Estados Unidos, era para un misil autodirigido. Digamos, y hubo toda una discusión gigante sobre si era, digamos, ético o no, o si había algo que se pudiera hacer con respecto a eso. Y la verdad es que no, digamos, no hay una regulación per se. Pero es un modelo interesante. Wikipedia, por ejemplo, está construido, digamos, no solo desde el punto de vista de ingeniería, sino también desde el punto de vista de interacción de la plataforma y de la comunidad, siguiendo muchos de los lineamientos de la comunidad de open source y de software libre y demás. No, yo sí pienso en un consejo internacional, como decías, Martín, me pregunto qué sujeto lo dinamizaría, o sea, porque ¿qué sería? Los expertos que son expertos de las empresas, o sea, como que quién es el sujeto dinámico de esa transformación, ¿no? De un consejo que tenga que vedorear la utilización de estas plataformas. Eso es lo que por eso lo pienso como que tiene que haber un cambio en otros planos quizás, donde aparezca, donde surja ese sujeto, donde se forje un sujeto capaz de, por ejemplo, generar un consejo internacional que le dé otro rol a las nuevas plataformas, o sea, las plataformas digitales. Sí, pero ¿por qué no podría haber un consenso internacional sobre qué queremos de las plataformas o de nuevas plataformas, que poder ponerle ciertos límites, poder establecer ciertos usos para los datos o no, finalidades, lucro, límites, no sé, digo, ¿por qué no podría ser algo así? Sí, así porque el como consenso globalizador está en crisis y, o sea, estamos yendo a un esquema económico donde, o sea,
se tiende como a cerrarla, se acaba un poco al menos eso percibo yo. Sí, o sea, los estados más fuertes de las comunidades, digamos, regionales globalizadas, tipo la Unión Europea, o sea, Alemania se corta sola, Brasil se corta solo, digamos, siempre pasa eso, es cierto, y esos son los actores que en general terminan dinamizando a través de segregar y quedarse, digamos, con el control de la región, pero bueno, qué sé yo, o sea, puede haber cosas que, digamos, sepamos que son una dinámica burguesa capitalista limitada, pero que aún así pueden mitigar algún tipo de daño, digamos. Así como, no, sí, obvio, cuando hablas de la Cámara de Comercio, tipo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sí, obvio, es una cagada, digamos, es un elemento que va siempre a funcionar, pero bueno, tiene algunas limitaciones, controla hay algunas cosas que no puedes hacer, muy poquitas, hay algunas cosas que no puedes hacer. Digamos, en este momento estamos en un modelo en donde eso no está regulado de ninguna manera y el poder es tan grande y es tan invisible que, digamos, nada, se vuelve complejo. Pero digamos, sí, qué sé yo, hay cosas piolas ahí. Bueno, vayamos a las cosas para la clase que viene, no sé si... Dale que hasta que no me giren un cheque. Sí, hasta que no me giren comida. Bueno, ¿querés ir vos, Martina? Dale, sí. Bien. Bueno, creo que el recorrido que tenemos hasta acá, el primer tramo de ustedes leyéndose a nivel individuo y el nuestro hasta acá vienen mostrando cosas complementarias. Lo que queremos hacer ahora es un último ejercicio antes de ya pensar en la entrega del segundo tramo, que es más ensayística y viene como justamente a jugar con estos dos distintos tipos de zoom que le pusimos a la discusión. Les queremos plantear un club de lectura, les queremos plantear una serie de contenidos, de textos y de discusiones que tienen distintas entradas a los mismos temas, y que para eso armamos este club de lectura. Lo que vamos a hacer es, básicamente, los dividimos en 10 grupos aleatoriamente y repartimos 10 textos, charlas, etcétera, para que por grupos y en 5 minutos máximo nos lo cuenten y lo compartan a todo el resto de la comisión el martes que viene. Entonces, cada uno de estos grupos va a tener 5 minutos para resumir, comentar y poner su propia opinión sobre el artículo o la charla TED que les ha tocado en suerte. La idea es que lo puedan sintetizar, que lo puedan presentar y que también lo puedan como incluir en todas estas discusiones que venimos teniendo. No solo para presentarlo ante nosotros docentes, sino ante los demás textos y los demás compañeros que van a estar leyendo cosas que van a dialogar con los que les hayan tocado a ustedes seguramente, porque así lo pensamos. Entonces, eso, tendrán 5 minutos para presentarlo, sintetizarlo para los demás, integrarlo a las discusiones. Somos muy flexibles en el formato, no tienen que seguir un formato necesariamente. Pueden hacerlo en formato charla, en formato coloquio, o pueden hacerlo de alguna otra manera. Les dejamos ahí en los slides que siguen una serie de ejemplos para que puedan tomar de insumos para lo que les vaya tocando. Si querés, Gino, pasa ahí. Esto, pueden sumar otros materiales que les resuenen o que hayan encontrado alrededor del tema, anécdotas, casos, videos, otras cosas que vayan surgiendo, porque son por lo general artículos y noticias muy recientes que tratan justamente de todos estos temas. Entonces, si ven alguna otra que se conecta o que creen que hace sentido traerla, también lo pueden hacer. ¿Qué más tenemos? Teníamos unos ejemplos. Bueno, nada, acá
les dejamos una propuesta de cómo sintetizar un problema, de cómo poder contar esa historia con la que se van a encontrar, porque justamente una de las opciones circulan alrededor de poder presentarlo gráficamente breve, pueden hacer póster, pueden hacer, usar memes, etcétera. Entonces, para todo eso es ideal si pueden ir de arriba para abajo, desarmando el tema y construyéndolo, visualizándolo desde los indicadores más pequeños hasta poder llegar al problema. En los siguientes slides, ahora sí, hay una serie de ejemplos. Sí. No, eso le iba a decir a Gino que vaya pasando porque son todos ejemplos que cuando los subamos va a ser más fácil. Sí, después revísenlos con detenimiento. Hay una serie de opciones que les fuimos dando. No se cierren a ninguna. Pueden hacer lo que más les guste. Pero bueno, la idea es que puedan presentarlo también en un pequeño resumen. Tendrán 5 minutos. Les sugerimos, si tienen tiempo y pueden hacerlo, que se tomen el tiempo a ver cuánto les lleva, si se van a circular la palabra, cuánto y qué decir cada uno. Ahí en el slide anterior había una serie de apps y de plataformas justamente que les pueden servir para diseñar lo que quieran hacer. Bueno, y acá están los grupos. De vuelta los hicimos completamente al azar. Y están los contactos de ustedes. Por si se quieren contactar por mail, estamos cualquier cosa en el grupo de Facebook siempre, o entre ustedes, o con nosotros también si tienen alguna consulta. Ahí arriba están los links a los contenidos. Y, bueno, sus nombres, ¿no? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Fui medio rápido. Sí, bien. Bueno, asumo que quedó claro. Entonces, siéntanse libres de usar esos 5 minutos que tienen por equipo para presentar los contenidos, los textos que les hayan tocado, y dejaremos un ratito para ponerlos en conflicto y ponerlos en debate para que podamos enriquecernos todos al final de todos los textos. Eso es un poco la idea también. Teníamos muchas cosas que queríamos compartir con ustedes y dijimos, ¿cómo hacemos? Y bueno, compartámoslas en una clase. Así que eso para la próxima, y ya la próxima, con esto masticado y debatido, encaramos la entrega del tramo 2. ¿Te parece bien? Bien. ¿Me van a girar un cheque en la semana? Con el tema del trabajo de la etapa 2 también lo vamos a hablar la clase que viene, imagino, pero pregunta nada más como para dejar bien claro por dónde va y eso. Bien, la segunda entrega es una entrega individual y tiene el formato de un ensayo. Es un ensayo breve también, pero tiene ya el formato de un ensayo donde ustedes elegirán una temática y desarrollan ese tema como un ensayo, como una investigación. Por eso van a elegir un tema y van a poder explayarse sobre el tema con puntos a favor, puntos en contra. Es aconsejable que puedan seguir la línea de lo que hicieron en la entrega 1, algunos de los puntos que se toque con lo que hayan descubierto, lo que les haya resultado interesante, lo que hayan puesto en tensión en la entrega 1, porque en definitiva es un objeto que va a ser es puramente textual, pero que viene a complementar la entrega que hicieron al principio. ¿Sí? La consigna puntualmente escrita la repasamos la vez que viene, pero viene por ahí. Genial, ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Cuál es el link de los slides de esta clase? En el grupo de Facebook solo encontré el video de la clase anterior. Lo vamos a estar dejando ahora en cuanto terminemos. Ahí Vicky ya lo está subiendo.
No te digo. Bien. ¿Algo más? No, muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Gino, por toda la clase que montaste hoy. Vicky, hoy Aye no nos acompañó porque se le cortó internet. Ahí tenemos otra punta de entrada para pensar una reorganización. El cable que llega, ¿a dónde es que llega? A las Mar del Toninas. A las Toninas. A las Toninas, sí. Nos llega un cable a las Toninas con todo el internet que usamos en el país. ¿No es increíble? Un cable por abajo. Entra por la playa. Es increíble. Bueno, listo. Nos vemos el martes que viene. Vayan a comer. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. No tengo la cena. Gracias.